Bueno, buen día para todos, Ana Sofía. Buen día, siendo las 9 de la mañana del 13 de septiembre del 2021, damos comienzo a nuestra nueva semana de nuestra asignatura de proyecto de grado. Jonathan, buenas. ¿Cómo les fue en la actividad, Ana Sofía? Buenos días, profe. Profe, esta sí fue un poquito más, primero buenos días, y esta sí fue un poquito más complicado porque hay demasiada información. Ok. ¿Quieres que veamos tuya y antes hacemos un proceso de retroalimentación, Ana Sofía? Pues por mí no hay problema. Ok. Entonces, ya voy a compartir. Sí, pues, comparta tú y la miramos. A ver, ya voy. Estoy acá. Ahí deberían estar viendo. Sí, estamos listos. Si quiere ampliarlo para que lo vean un poquito más tus compañeros y yo que tengo problemas ya ahí. Eso está complicado porque esta cosa no me deja ampliar. Vamos a ver. No, tranquila, vale. Bueno, entonces, no, ya sé por dónde. Está de acá. Listo. Entonces, primero las causas. Bueno, el problema central sería falta de clases online gamificadas. Entonces, las causas que serían necesidad de aprendizaje, de activar el aprendizaje. Aquí le colocamos la cita de donde sacamos la referencia, pues de que de que está en esa necesidad efectivamente. El diseño inadecuado de las presentaciones, la cita. Esto lo llenamos de citas. El poco uso de las diversas plataformas para realizar presentaciones. Entonces se hace una especificación, que es que no tenemos nada en contra de PowerPoint, pero pues como dice la cita, tanto uso de la misma herramienta se vuelve malo. Más abajito tenemos incluso la gráfica de la que utilizaron, obviamente pues la referencia, pero la gráfica que utilizaron ellos en la investigación para mostrar que no es mentira, que entre todas las opciones que hay, mire que incluso hay un campo diciendo otras, PowerPoint literalmente rebasa. Entonces nosotros decíamos que eso, aunque pues uno lo podía ver por el lado positivo, también tenía sus dificultades. La falta de motivación, bueno, ya empezamos con, espérate, no. Sí, esto estos son las consecuencias que tiene. Entonces, una falta de motivación de las clases. Por ejemplo, hubo un texto que nos sirvió para causas y consecuencias, porque decía que las causas eran tales y tales y las consecuencias eran tales otras. Entonces, la utilizamos para los dos. Acá debe estar. Este es déficit de atención sostenida en clase. Entonces, que se provoca por tal cosa, pues ahí nos explicaban, y que lo que provocaba era un bajo rendimiento académico y poca apropiación de la información impartida por los docentes, problemas de distracción. Y ya está otra también, que es el ausentismo, memorización y aprendizaje a corto plazo, que en el texto nos decían que por la falta de clases gamificadas, de clases interactivas, se termina derivando en problemas tales como el ausentismo, la memorización y el aprendizaje a corto plazo. Ya el árbol sería específicamente este. Ay, denme un segundo, está cargando. Tranquila. Entonces, estas tres salieron de un texto, estas dos salieron de otro texto, y cada una de estas salió de un texto diferente. Y el problema central lo colocas, léelo. Falta de clases online gamificadas. Falta de clases online, o sea, ok. ¿Sí? Entonces, trate de léeme el árbol del problema de abajo hacia arriba, que me permita como generar, digamos, esa visión de las causas, ver el problema central y un poco ver los efectos que causa ese problema central. Trate de leerla de abajo hacia arriba, Ana Sofía. Bueno, entonces tenemos necesidad de activar el aprendizaje, que en el texto nos explicaban por qué. El diseño inadecuado de las presentaciones, el poco uso de las diversas plataformas para realizar presentaciones y las clases, y la falta de motivación en las clases. Estas causas nos generan este problema, que haya falta de clases online gamificadas. Y ya de aquí nos dividimos en que hay una déficit de atención sostenida en las clases online, un ausentismo, memorización y aprendizaje a corto plazo. Y de esta podemos derivar en bajo rendimiento académico.
Ok, un poco para que, digamos, el ejercicio que está haciendo Ana Sofía nos sirva a todos, lo que buscamos es que, digamos, esta, llamémosla ayuda de memoria o este mapa mental me permite leer sin tener yo textos, digamos, el desarrollo de esto. Yo puedo desarrollar, puedo coger, por ejemplo, aquí la necesidad de, ¿qué es lo que dice? Necesidad de activar el aprendizaje. Necesidad Sí, de activar el aprendizaje. exacto, necesidad de activar el aprendizaje me lleva a una falta de clases online gamificadas y eso me va a llevar a un déficit de atención, una atención. Y yo puedo, con esa línea, puedo dar una explicación del problema. O sea, veo la causa, veo el problema y a partir de allí establezco el efecto. ¿Sí? Entonces, ese efecto me va a llevar ¿a qué? A que lleve un bajo rendimiento académico. Entonces, yo lo que evidencio y esta herramienta nos sirve es para eso, para que desde el punto de vista práctico tengamos una ayuda de memoria y nos permita, desde el punto de vista real, digamos, tener una herramienta que conlleve la visión mucho más, digamos, descriptiva de lo que es la situación, el problema que vamos a solucionar en nuestro proyecto de grado. Entonces, importante tenerlo. Vienen dos preguntas, Ana Sofía, que me ayudes un poco para enriquecerle a sus compañeros. La primera, el haber hecho, digamos, este ejercicio te afianzó mucho más en el deseo de querer hacer esa investigación. Nos afianzó porque mi compañero y yo decidimos empezar a hacer esto de una vez, pues le gustó tanto la idea que él me dijo, no, Ana, hagámoslo de una vez. Y sí, nos aclaró muchas dudas que teníamos. Ok. Y esto les permitió evidenciar que es un proyecto que les va digamos, les va a motivar para desarrollarlo, que la investigación documental que vamos a hacer en este semestre les permita construir un proyecto de grado para desarrollarlo el semestre entrante. Sí, de hecho, profe, si usted no, creo que no nos hemos fijado en una cosa, que el problema no era este. Si nosotros nos fijamos en la clase pasada, el problema era clases interactivas y pasamos de clases interactivas a clases gamificadas, si fueras online. Entonces, esto aclaró muchísimo las cosas. Sí, que eso es, ya te iba, era digamos una de las preguntas, porque pues ya empiezas a tener conceptos nuevos y esos conceptos nuevos están dados con base en la investigación que tú hiciste. Para los demás, cuéntales qué es eso de gamificado. Oh, eso es una pregunta muy buena. Yo no conocía, la verdad no tenía idea. Las clases gamificadas son clases que se utilizan los juegos para enseñar. Entonces usted los puede hacer tanto online como presencial. Y es esa técnica como de que el muchacho no coja un libro y lo lea y haga un resumen, que es la que se está utilizando, sino que responda, por ejemplo, no sé quiénes han manejado Kahoot acá en la clase, de pronto algunos, o un Prezi o algo así, que es algo como más interactivo, señale, arrastre, coloree, haga así una clase como de transición, pero para tanto básica, primaria, secundaria y universidad. Sí. De hecho, el concepto de gamificación es muy utilizado para las personas adultas mayores. Cuando los procesos cognitivos se están agotados, las personas están pasivas, se establece mucho la gamificación como esa alternativa que tienen los psicólogos para que las personas mantenerlas activas. Y es esos juegos, como lo decía Ana Sofía, que permiten, digamos, generar procesos de interacción que estimulen, digamos, desde el punto de vista psicológico, el ejercitar la mente en las personas ya adultas mayores. Entonces, la gamificación, digamos, es un concepto que es muy utilizado en la psicología de adultos mayores. Entonces, importante tenerla. Ella la trae aquí a lo que son las clases online. Entonces, es novedoso en ese sentido. Y eso es lo que debe hacer. Yo creo que si nosotros los docentes empezáramos a tener modelos gamificados de clases, lo que nos permitiría es desde el punto de vista práctico que esta interactividad entre ustedes y nosotros generara un mayor y una muy más amplia conocimiento de las cosas. Entonces, esto es lo que hace, digamos, que el ejercicio sea válido, el empezar a tener modelos mentales, a enriquecernos desde el punto de vista documental,
a traer nuevos conceptos, a visualizar cómo una idea inicial que yo tenía, hoy la podemos enriquecer y volverla mucho más y apropiarnos mucho más de ella. Entonces, importante que nosotros, digamos, en este ejercicio, como lo está mostrando Ana Sofía, lo evidenciemos. Y me agrada mucho que, digamos, el ejercicio para Ana Sofía, y no sé, ahora preguntaremos quién es el compañero, digamos, evidencia esto. Entonces, importante lo que ella nos muestra. Muy bien, ¿algún otro comentario, Ana Sofía? No, eso sería todo. Bueno, vamos a mirar otro, a ver, Camilo Bedoya. Sí, señor profesor. Un momento lo abro que no lo tengo abierto. Entonces, evidenciamos claramente que, mire, este ejercicio nos va a enriquecer y el que tenemos hoy también va a ser un ejercicio muy enriquecedor para nuestro proceso de creación y la confianza que vayamos teniendo en la propuesta que vamos a hacer para nuestro trabajo de grado. Camilo, tranquilo, cuando pueda, abre la presentación, abre tu resumen. ¿Sí pudiste? ¿Te quedó? ¿O quieres que lo comparta yo, Camilo? Pues no sé si ya se, si ya se ve, profe. Sí, ya. Pues dígame si. Ya. Listo. Ya está, pues este es el árbol de problemas, sí. Pero si quieres ver el documento con eso y después nos muestra el árbol. El documento. Pues yo la verdad no supe cómo empezar a hacer como el documento más complejo, o sea, esto es cortico, pero pues la verdad, porque yo pensé que todo lo importante debía ir sobre el árbol de problemas, como, o sea, como usted lo dice, profe, que uno poder verlo y ya como solo viéndolo, como deducir ya todo lo que habla el árbol, pues de todo lo de que, todos los temas a tratar, por así decirlo. Importante lo que tú acabas de decir, Camilo, por dos razones. Un poco lo que siempre se nos dificulta a todos, y me incluyo, ¿sí? Es escribir. A nosotros nos cuesta mucho escribir. Para nosotros es mucho más fácil, por ejemplo, hacer un mapa mental, ¿sí? O un mapa conceptual, porque son palabritas y las unimos con flechas y eso nos puede llevar un hilo. Tú coges ese mapa mental del árbol del problema y puedes durar una hora y media sin ningún problema desarrollándola. Pero, ¿qué es lo que, digamos, Ana Sofía nos muestra? Lo enriquecedor que es poder identificar documentos alrededor de ese árbol que permitan evidenciar con mayor claridad la situación que yo estoy afrontando, porque a eso es lo que se le denomina investigación documental, a la capacidad que yo tenga para poder reunir documentos que permitan dimensionar la situación problemática y poder enriquecer ese proceso creativo que ustedes deben de tener en la construcción de un proyecto de grado. Desde ahí la importancia de eso, Camilo. Digamos, ahorita estamos arrancando, pero la intención es que ojalá el modelo que nos mostró Ana Sofía, donde cada párrafo tenía una cita bibliográfica, lo tomemos, porque esa va a ser la realidad de nuestro documento final. Nosotros en este documento, que es una investigación documental, no hay cosas nuestras. Son prácticamente ejercicios tomados de 50, 60, 70, 80 documentos que me permitieron enriquecer y tener una visión clara de la planificación de mi proyecto de grado que lo voy a ejecutar, que me permita desde el punto de vista real saber lo que voy a hacer y desde el punto de vista práctico saber qué voy a hacer. Entonces, importante eso. Y aquí estamos aprendiendo, estamos para eso, Camilo. Entonces, no tengas temor de plantear, estamos aprendiendo y eso nos va a ayudar a todos. Entonces, preséntalo, digamos digamos de lo que escribiste, cómo es, y ahorita miramos el árbol como tal. Entonces, te doy la palabra. Listo, pues entonces esto es básicamente un resumen, o sea, yo la verdad no lo pensé así como lo planteó Ana, de como cada parte, como especificarla, porque, o sea, lo que yo dije, yo pensé que como cada parte del árbol, o sea, que ya el simple hecho de como esa frase, esa oración, ya, o sea, abarca el tema,
y ya después más adelante irá desarrollando como cada tema importante lo que va en el árbol. Pues yo me lo imaginé así más o menos. Bueno, el caso es que yo, pues como lo dije, pues en mi caso, mi idea principal de proyecto siempre fue la de crear una aplicación que le diga a las personas si qué partes del vehículo necesitan cambios, si el vehículo necesita un mantenimiento para así evitar de cualquier manera un vehículo en mal estado. ¿Cuál es la cosa? Que yo primero desarrollé el proyecto pensando pues, como evitar accidentes por culpa de, yo qué sé, falló el freno, falló la dirección, por X o Y motivo. Que tenga que ver con la falla mecánica y no con la falla humana, porque pues eso ya sería otro tema diferente. Y luego dándome cuenta, tratando de armar el árbol de problemas y buscando el documento, me di cuenta de que no solamente tiene que ver con los accidentes, sino pues ya lo que sería el tema central, sino vehículos en mal estado. Entonces me di cuenta de que pues que el proyecto que yo quiero hacer, o sea, esta aplicación, este asistente, esta ayuda, es más para evitar que los vehículos se cuenten o se vuelvan en mal estado por X problemas mecánicos. Y esto que no solamente, pues como lo dije, no solamente evitaría problemas de tránsito, sino también problemas ambientales, como lo puede ser un aire contaminado, que no haya vida, pues vida silvestre por culpa de pues, la contaminación y todo esto. Bueno, sí. Entonces yo lo puse, las causas de vehículos en mal estado son normalmente partes desgastadas o viejas, un mal mantenimiento al mismo, por lo tanto no podrían funcionar óptimamente. La aplicación lo que hace pues es esto, uno le pide ciertas cosas, pero la aplicación pide como, dígame cuál es el modelo de su vehículo, qué vehículo es y cuánto kilometraje tiene. Y ya con todo esto puede sacar y decir, hay que hacerle cambio de aceite en tantos días o en tantos o a los tantos kilómetros o en 3 días debe cambiar las llantas porque ya están desgastadas. Pues basándose en los datos que le pide al usuario, puede ayudar a, pues le puede dar consejos, porque ya cada uno tiene su mecánico de confianza, pues para ir y llevarlo y que lo revise. Pues eso básicamente es como el resumen del Muéstranos el árbol del problema. Ya Este eso. sería. Ahora sí trate de leerlo de abajo hacia arriba. Bueno, de abajo hacia arriba sería, pues en el caso de, pues todos tienen su mecánico de confianza, pero muchas veces hay mecánicos que no tienen ni idea de mecánica, o sea, poco conocimiento de mecánica. Al tratar de meterle mano a un vehículo, pues porque le llevaron un mantenimiento, pueden hacerlo mal, realizarlo mal, y eso puede causar que vuelva y falle o que le falle otra cosa de alguna manera, porque, o sea, no me ha pasado, pero he visto que ha pasado de que pues llevan al carro mecánico, el mecánico no sabe mucho, le volvió a fallar lo que le estaba fallando, y pues el vehículo obviamente no estaría en buen estado. Partes mecánicas de baja calidad también lo he escuchado, ese sí no lo he visto, pero sí lo he escuchado, de que dicen, no, es que el líquido de frenos, yo que sé, de esta marca se acaba mucho más rápido, pues se daña mucho más rápido que otro. Esto lleva también a un mal mantenimiento de los vehículos, ya que gente por querer hacer un mantenimiento que sea barato, que les ahorre dinero, puede generarle pues también daños al vehículo. Y las partes mecánicas de baja calidad también se refiere a partes mecánicas desgastadas, es decir, unas malas pastillas de frenos hacen que el freno vuelva y se dañe o se desgaste mucho más poco tiempo. Luego trató el tema de vehículos con mucho tiempo de antigüedad, carros muy viejos que no les han hecho tantos mantenimientos o no los tienen pues no los tienen, como así decirlos, no los tienen reparados, no los tienen nuevos, por así decirlo, entonces hacen que esas partes que ya llevan muchos años funcionando también se desgasten con el tiempo y partes que no han sido cambiadas pueden hacer que falle. Luego, desconocimiento del tiempo de vida por de partes del vehículo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, pues a nosotros cuando conseguimos un vehículo nuevo, sea una moto, un carro, nos dicen, el cambio de aceite hay que hacerlo al tanto tiempo, pero no nos dicen más, o sea, no sabemos de los frenos, no sabemos de la suspensión, no sabemos del motor. Entonces esto lleva a que pues uno simplemente va y piensa, bueno, le tengo que cambiar el aceite, pero ¿y qué pasó con el filtro de aire? ¿Qué pasa con la suspensión? ¿Qué pasa con las pastillas de frenos? ¿Qué pasan con sí, pues con la cadena en el caso de las motos? ¿Qué pasa con todo esto?
Entonces, este desconocimiento también lleva a que, digamos, no se cambien las partes oportunamente, y si el mecánico no hace una buena revisión, no sabe si está pues no, si no hace una buena revisión del vehículo en el momento de que se lleva, no se sabe si está desgastado o no. Entonces, eso nos lleva otra vez a partes mecánicas desgastadas, porque puede que el tiempo de vida útil de los frenos ya pasó, o el de las pastillas, o el de la suspensión, y esto puede llevar pues, a un vehículo en mal estado, que sería el problema central. Pues el problema central del vehículo en mal estado puede causar tanto accidentes de tránsito, pues debido a los problemas mecánicos, por lo mismo que ya dije, falló el freno, entonces iba a frenar en un semáforo y siguió derecho y se chocó contra otro carro, se chocó contra una moto, no sé. Pues en el caso de un camión, un accidente mucho más grave. Eso sería los accidentes. Si digamos fue contra un poste de luz, como pasó hace poquito, aunque no sé si fue por falla mecánica, la verdad no sé fue cuál la razón, pero hace poco se chocó un alimentador contra un poste de luz, y esos son costos de reparaciones para el gobierno, presupuesto que el gobierno normalmente pues saca del IVA y todos estos impuestos que le pone a la población. Y el riesgo de la mortalidad para las personas también, porque ¿qué pasa, digamos, si el momento de chocar no fue un camión contra una moto o algo que puede ser mucho peor? La persona que iba conduciendo la moto puede haber muerto en el accidente o tiempo después. Entonces pues esto es un riesgo de mortalidad debido a que pues falló en algo del carro o de la moto y pues se chocó, se fue a un abismo, no sé, y la persona tiene su riesgo de morir. Y luego, por otro lado, la contaminación al medio ambiente, si el filtro de aire está viejo, si la gasolina tampoco es de buena calidad, o si el aceite lleva mucho tiempo y ya ha perdido sus propiedades químicas, suelta muchos gases tóxicos al medio ambiente. Esto también lleva a riesgo de mortalidad a las personas. ¿Por qué? Porque las personas se pueden enfermar, les pueden dar problemas respiratorios y de todo tipo debido a la contaminación en el aire. Y también para los seres vivos como plantas, animales, lo mismo. El aire no es óptimo para vivir, y entonces en el caso de las plantas empiezan a morir porque no tienen un buen aire, por así decirlo, para respirar, y se empiezan a morir, y eso nos afecta a nosotros también, porque pues ellas son las que nos proveen oxígeno, o en el caso de los animales, pues ya no habría tanta vida silvestre debido a lo mismo, no tienen un aire óptimo para vivir, y se pueden morir de enfermedades. Y no son como los humanos, de que puedan ir como a un doctor y decir, estoy enfermo, no, pues es malo para todos en general. Y eso es básicamente el árbol de problemas. Bueno, un poco lo que uno evidencia en este árbol del problema, pues obviamente cuando lee uno lo que está en rosado, que dice vehículos en mal estado para transitar, pues obviamente, digamos, podría evidenciar toda una gama de opciones, ¿sí? ¿Qué es lo importante cuando yo identifico un problema como esto? Es que yo pueda sustentarlo, en este caso, documentalmente. Porque, digamos, Camilo no tiene la experticia para poder decir que esto que él plantea sea realidad. En cambio, si yo evidencio eso a través de información documental, pues obviamente eso le da un peso a esa situación. Entonces, él planteó, yo solamente quise abrir un documento, el primer documento que él plantea, lo plantea un trabajo de la facultad, ya que dice Universidad Mayor de San Andrés, Facultad Técnica, Mecánica Automotriz, examen de grado en la licenciatura en ingeniería, y la propuesta es de un nuevo proceso de inspección técnico vehicular. Entonces, uno lo que observa, digamos, en este documento, si va y analiza el problema, que lo analiza aquí, él, pues obviamente empieza a evidenciar cosas bien interesantes. Como se puede observar en la actualidad, en los procesos de inspección técnico vehicular, podemos notar diversas falencias. Cada revisión es efectuada por equipos conformados por un mecánico. Bueno, ahí empieza a evidenciar cosas. Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar con ese elemento que yo planteo? Es que si yo pudiera enriquecer ese problema con los resultados de las revisiones técnico-mecánicas que se hacen en el país, ¿sí? Puedo tomar un área, Pereira, resultados eso. Entonces, eso evidencia un porcentaje de los vehículos en mal estado y cuáles podrían ser las causas. Entonces, ahí empieza a generar problemas de frenos, problemas
técnicos, mecánicos en el motor, problemas en el clutch, problemas de iluminación, no sé. Todo ese tipo de cosas es lo que conlleva que en este caso Camilo pueda tener una visión mucho más práctica y real de esa situación problemática para poder enriquecer el árbol del problema. Entonces, importante que quede, digamos, como conclusión en el ejercicio que Camilo nos está mostrando, que para poder yo construir un árbol de problema, como todo lo que vamos a construir de aquí en adelante, tiene que obligatoriamente tener un documento de referencia que me permita sustentar eso que yo estoy diciendo. Él lo dijo, y lo dijo bien, de pronto, digamos, la presentación, ustedes ven una presentación, pero si ya vamos a una evaluación de ese problema, de, digamos, la comprensión que tiene Camilo sobre el problema, pues obviamente podemos hacerlo caer. Entonces, uno le puede decir, bueno, ¿y usted por qué dice eso? No, porque yo veo, pero ¿en dónde? O sea, ¿cuál ha sido su elemento de referencia que me permite evidenciar que eso es un problema real? Entonces, si no tiene una información documental desde el punto de vista investigativo, no es válido. Las percepciones, salvo de que yo tenga una experticia. ¿Qué quiere decir experticia? Tenga experimentación, o sea, sea un mecánico experimentado y pueda mostrar elementos reales, no son justificadas ni son válidas para investigaciones en este tipo de ejercicios. Entonces, importante, Camilo, y los demás, que, digamos, usted revise eso y enriquezca ese documento teórico basado en cada uno de los documentos que te permitieron a ti visualizar esa situación. Yo no voy a decirte que no está bien que tú digas que poca conocimiento en mecánica, que es lo que muchas veces sucede, que yo lleve el carro a un taller donde no hay conocimiento especializado, pues me conlleve a que haya un mal mantenimiento y que ese mal mantenimiento conlleve a que tengamos vehículos en mal estado transitando y eso genere accidentes y esos accidentes generen riesgos de mortalidad en personas. Entonces ya veo que definitivamente el problema desde el punto de vista práctico, veo la causa, veo el problema principal y veo el efecto dado en términos reales, pero un poco a lo que voy es la sustentación misma de ese árbol del problema. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener digamos, una dimensión de ese documento mucho más real y claro. Entonces, importante que lo tengamos, Camilo, ¿para qué? Para que te afiance aún más, digamos, esta investigación que tú estás haciendo y a la vez te enriquezca en la construcción de la propuesta que tú vas a hacer. ¿Te queda más claro, Camilo? Sí, señor. Ok. Para todos, es fundamental que cuando yo diga búsqueda booleana y establezca un mínimo, lo tengamos. No es que me coloquen las citas bibliográficas, ¿sí? Porque las citas bibliográficas es un requisito sine qua non, o sea, es obligatorio, pero es igualmente obligatorio que la cita esté referenciada. ¿Y cómo está referenciada? En cada uno de los textos que yo estoy escribiendo. Si yo voy a hablar de vehículos en mal estado para transitar, abro un párrafo o escribo algo y automáticamente tengo que referenciar el documento que me dio peso para poder yo tener esa aseveración. Porque en las investigaciones documentales, las percepciones o los deseos o lo que usted cada uno tenga en su cabeza no es válido si no está sustentado teóricamente. ¿Hasta ahí queda claro, hijos? Sí, señor. Ok. Juan José Ochoa. Juan José. Parece que no está. Juan Pablo López. ¿No puedes presentar tu árbol? Ok. ¿Alguno quiere que lo presente como para poderlo, digamos, de una vez evaluar y que le permita a usted
poder hacer las correcciones, porque recordemos que con este árbol de problemas es que yo voy a entrar al tema de hoy, que son los árboles, el árbol de objetivo. El que tenga un árbol de problema mal elaborado, automáticamente la siguiente actividad, que es el árbol de objetivos, va a quedar mal. Entonces, importante que lo veamos. ¿Alguno quiere revisar su documento? Esteban, haz la presentación. Profe, pero yo no sé, yo creo que yo hice mal el no importa, Esteban. Aquí estamos es para aprender. Aquí nadie somos perfectos. Esto es un proceso constructivo y lo que tenemos que aprender es a eso, que cuando estamos en la universidad está la posibilidad de eso, de equivocarnos, corregir, mejorar, y esto es el proceso de aprendizaje. Y cuando yo tengo un método como el que les he planteado, que es aprender haciendo, la idea es eso, de lo que vamos haciendo, vamos aprendiendo todos. Entonces, no tengan miedo, ni ninguno tenga miedo de presentar su proyecto, así lo tengamos con algunos inconvenientes, porque lo que me permite es revisarlo en público y permitirle que ustedes puedan corregir cosas. Muchas gracias, profe. Bueno, ya lo vemos. ¿Listo? Profe, bueno, con la presentación pues utilicé una plantilla de normas APA. Entonces, bueno, yo le puse agilización de procesos medicinales, no sé. Ese es el título, el abstract, no lo he hecho. Pero bueno, aquí. Yo básicamente hice lo mismo que mi compañero, profe. Yo hice como una descripción de lo que de lo que es el árbol de problemas. Sí. Entonces, pues la investigación mía es cómo mejorar la eficiencia de los hospitales, y básicamente me quiero enfocar en cómo prevenir ir a un hospital, porque pues, pienso que ese es el problema principal de los hospitales. Que entre menos pacientes ellos tengan, es más fácil realizar un buen trabajo. O si ya tienen algo previamente, una información ya previa, ellos va a ser mucho más eficiente el flujo de información. Entonces, Esteban, por favor, bueno, ¿no lo amplías para poderlo leer y que tus compañeros lo puedan observar? Aumente el tamaño. Listo, profe. O lo voy a abrir aquí, profe. Ok, perfecto. Entonces, Enrique, eso, que te permita como verlo para que tú lo puedas manejar, y ojalá haznos la presentación como hizo su compañero, de abajo hacia arriba, para que tengamos una idea mucho más clara de, digamos, de las causas, el problema central y los efectos que me genera esa situación problemática que usted está tratando. Entonces, hazlo. Bueno, todo empieza por el mal autocuidado, pues creo yo, mal autocuidado, porque esto baja nuestras defensas y es más fácil contraer un virus, por ejemplo el de estafilococo, que es altamente infeccioso y peligroso. En los hospitales hay una centralización de virus, entonces es un alto contagio en espacios públicos. Costo alto de artículos de higiene hace que en los hospitales haya una mala higiene en los hospitales. Entonces esto ayuda a que haya un alto contagio. Por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta de que los hospitales era como lo peor. Usted iba al hospital y usted ya prácticamente estaba poniendo en riesgo su vida, porque pues allá estaba centralizado todo el virus,
todo el virus, entonces sí o sí usted iba a contraer el virus del COVID-19 y pues ya con las consecuencias que este trae. Bueno, entonces el alto contagio entonces hace que haya una alta demanda de pacientes y como no hay tanta oferta, como no hay tantos médicos generales también, esto satura el sistema, es lo que lleva a la ineficiencia en hospitales. Entonces, la ineficiencia en hospitales hace que haya una alta tasa de muertes, un mal aprovechamiento de los recursos, de las medicinas, de todos los recursos, y también es un problema la desconfianza de los pacientes frente a estos centros de salud, que muchas personas ni siquiera van al hospital, pues porque también les da como son muy prevenidos en ese aspecto, entonces prefieren ni siquiera ir a recibir ayuda. Eso es, profe. Ok, una preguntita. Cuando tú buscaste, digamos, hiciste la búsqueda Orellana, ¿arrancaste con algún documento que hablara de la ineficiencia hospitalaria? Profe, no, pero es que, o sea, no encontré casi nada. Encontré un artículo, pues como un artículo en una revista que hablaba sobre una investigación de unas personas que utilizaron inteligencia artificial para predecir el comportamiento de los pacientes. Entonces, que a base de esta información y del comportamiento de los pacientes, podían predecir si el paciente no iba a atender una cita o si iba a atender una cita. O sea, si iba a faltar a la cita y así, profe. Eso fue como lo único para la solución de ¿Por qué te digo eso, Esteban? Porque, digamos, cuando tú planteas un problema de ineficiencia hospitalaria, digamos, es tan amplia que, digamos, la investigación es tan amplia que automáticamente le conlleva que, desde el punto de vista real, para que sea un proyecto de investigación, tú tengas que cerrar ese foco y poderlo plantear en un territorio, por decir algo, ineficiencia hospitalaria en Risaralda, ¿sí? Entonces, cuando tú ya cierras el foco, ya no estás hablando de la ineficiencia hospitalaria en el mundo entero, sino vas a la ineficiencia hospitalaria en Risaralda, y cuando yo cierro ese foco, automáticamente lo que me está permitiendo es visualizar esa realidad y enriquecer la idea que tú tienes, ¿sí? Entonces, yo acabo de hacer ese ejercicio en Google Académico y el primer documento que encuentro, coloco ineficiencia hospitalaria en Risaralda, encuentro medición de la eficiencia técnica relativa a los hospitales en Risaralda, ¿sí? Que es un trabajo de grado realizado por la Universidad Católica, ¿sí? Obviamente, ¿qué me permite? Establecer eso, ¿sí? Digamos, ¿por qué existe esa ineficiencia hospitalaria y planteada en ello? ¿Y eso qué me conlleva? Me conlleva que automáticamente, al leer muy rápidamente el resumen, llego y digo, me lo voy a leer, son un párrafo no más para que tengan la idea. En Colombia se reforma el sector de la salud a través de la Ley 100 de 1993. Con esta ley se modifica el tipo de financiación al pasar de un esquema de subsidio a la oferta hacia un subsidio a la demanda. Con esto, las instituciones prestadoras de servicios de salud, entre ellas los hospitales, han empezado a funcionar con los retos de la
eficiencia, la calidad y la autosostenibilidad. El proceso de este trabajo es medir la eficiencia técnica de los hospitales públicos de Risaralda. Se encuentra que en promedio los hospitales públicos ineficientes deben optimizar el uso de insumos para situarse en la frontera eficiente y alcanzar eficiencia a escala. En este sentido, debe mejorar el uso de su capacidad instalada y expandir su nivel de producción, específicamente aumentar el número de egresos. Entonces, sin darse cuenta, es un resumen de 5 renglones, me establece muchas cosas. ¿Cuál crees tú que está planteando esta investigación que es la causa de la ineficiencia hospitalaria en una región como Risaralda? Y que en el caso, si lo ampliamos al país, puede ser la misma, con base en lo que acabo de leer, Esteban. No, profe. No sé, profe. Es que ahí lo que plantea es que la ley 100 generó un cambio sustancial en lo que es, digamos, el proceso de la ineficiencia hospitalaria en nuestro país. Pasó de la oferta a ¿qué? Digamos, lo que se hacía era subsidiar la oferta, ¿sí? Y al cambiar la ley 100 se pasó a subsidiar la demanda. ¿Y esto qué genera? Genera que en muchos de los casos los recursos establecidos por la demanda no se paguen, y es lo que hoy ha hecho que muchos de los hospitales públicos en el país y los privados, hoy que sean, pues obviamente que no tengan recursos económicos, y eso conlleva a que se conviertan en ineficientes, porque digamos lo que tú estás planteando, la causa raíz puede ser el tema financiero, ¿sí? Entonces, un poco, ¿por qué coloco este ejemplo? Y me ayuda Esteban para el ejercicio que yo quiero mostrarles. Es por qué la importancia de la información documental en la identificación y descripción del problema. Porque como tú lo mostraste, pues digamos desde el punto de vista práctico, lo hiciste bien y cumpliste con la actividad, cumpliste con el ejercicio, pero un poco lo que estamos tratando de aprender aquí a hacer es un poco a trabajar con la información documental, hacer investigación documental que nos permita a nosotros ampliar el conocimiento y ver de manera mucho más real y efectiva una situación problemática. O sea, que el abanico que yo puedo tener en mi óptica al investigar documentalmente me lo va a ampliar y puedo yo encontrar insumos que me van a permitir decir, oye, por este lado yo puedo tocar la idea de mejor forma y a partir de allí poder llegar a una conclusión mucho más eficiente, eficaz y efectiva de la situación problemática que yo quiero solucionar. ¿Te parece, Esteban? Ok, profe. Entonces, sí, listo, ¿no? Entonces, yo creo que debo corregirlo, profe, porque yo no lo abarqué como usted lo dice, como basándome en algún documento así. No. Deja de compartir un momentico, deja de compartir y yo te muestro. Ok, profe. Te voy a compartir yo para que todos veamos. Entonces, mire, yo lo que hice fue buscar, me devolví, voy a volver aquí, ¿están viendo? Puse la idea que él tenía, ineficiencia hospitalaria, pero la enmarqué en un territorio, Risaralda, y mire, medición de la eficiencia técnica relativa a los hospitales en Risaralda. ¿Sí? Mira que hay una serie de documentos que me permiten a mí desde alguna forma poder empezar a visualizar cosas importantes. Calidad asistencial, seguridad del paciente e ineficiencia, estudio de no sé qué. Y si tú coges basado en ello, con toda seguridad te va a cambiar la perspectiva de ese árbol del problema y te va a enriquecer no solamente las causas, sino los efectos y de manera mucho más real y concreta poder, digamos, enriquecer tu ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este ejercicio que él plantea va a ser la base de la construcción de los objetivos. Si yo tengo una descripción equivocada de ello, automáticamente puedo empezar a construir algo que no sea lo que realmente se quiere. Entonces, de ahí que la investigación documental arranque desde acá, desde la identificación clara del problema, de la descripción misma,
de la sustentación de una herramienta como esta, que es el árbol del problema. Yo puedo partir de este mapa mental que yo tengo, que es lo que evidenciamos ahí, pero la única forma de que sea enriquecida es cuando yo le he metido sustento teórico que me permita evidenciar que la idea que coloqué en cada una de esas casillas, pues obviamente está sustentada teóricamente, y que eso me permite a mí, cuando yo vaya a presentar el árbol del problema, mostrarlo de una manera mucho más real y efectiva. Entonces, aquí, por ejemplo, él dice, dentro de los efectos, alta tasa de muertes en los hospitales. Obviamente la ineficiencia produce eso, pero además unos costos elevadísimos. ¿Por qué? Porque lo que generan en muchos de los casos es que si no hay plata, tienen que los hospitales pedir créditos, y obviamente se aumentan los costos de la atención hospitalaria. Entonces, si ve que empezamos a mirar situaciones que van a conllevar a que en la práctica muchos de esos problemas que nosotros hoy estamos evidenciando, pues tengan una real causa y un efecto mucho más concreto en la percepción que yo voy a tener de un problema, porque esa percepción va a estar sustentada teóricamente, y al estar sustentada teóricamente, yo tengo todo el peso para poder presentar mi problema y a partir de allí poder plantear ideas de solución del mismo. ¿Queda claro? Profe, muchas gracias. Sí, señor. Ok, y eso es para todos, ¿sí? Porque la idea es que yo empiezo ahorita a calificar, yo pueda que me demore, porque pues obviamente esta no es la única materia que yo tengo muchas más materias, tengo además carga adicional en horarios especiales, entonces a veces me demoro, pero lo importante de este proceso de retroalimentación es que ustedes puedan retroalimentarlo y enriquecerlo. Si ustedes lo retroalimentan y lo enriquecen automáticamente y lo vuelven a subir y me colocan una segunda versión, yo les califico la segunda versión, y esa segunda versión me va a permitir, digamos, mejorarle la calificación, y esto pues es válido en el sentido de que estamos digamos, dinamizando el proceso de aprender haciendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Vamos al tema de hoy. Ya con base en ello, lo que nosotros vamos a empezar a mostrar es cómo, desde el punto de vista práctico, a partir de un árbol del problema bien realizado, nosotros podemos contribuir en la construcción de la siguiente parte, que es otra herramienta que nosotros vamos a tener, que es el árbol de objetivos. Este árbol de objetivos, como su nombre lo establece, obviamente es bueno, aquí está la importancia de lo que es las actividades que están haciendo, que lo afianzo y se lo digo para que ustedes puedan ustedes tener claridades de que actividad que no vayamos haciendo es actividad que va en detrimento de nuestro proceso, y al ir en detrimento, pues obviamente genera inconvenientes. Entonces, el árbol de objetivos se trata de una herramienta que nos va a permitir de alguna forma elaborar de manera semejante a lo que hicimos con el árbol del problema las posibles alternativas de solución. ¿Por qué? Porque partimos de ese concepto que es un objetivo. ¿Alguno tiene una idea clara de qué es un objetivo? ¿Alguien tiene una idea clara de qué es un objetivo? Algo que se quiere lograr, profe. Correcto. Algo que se tiene que lograr, y si lo miro desde el punto de vista de la teoría de proyectos, es una meta, ¿de acuerdo? Es una meta. Entonces, los objetivos generalmente en la teoría de proyectos establecen que es la meta a conseguir. Por eso se dividen en dos: objetivos generales, que es la meta final, y objetivos específicos, que son pequeñas metas que contribuyen la suma de esas pequeñas metas a conseguir la meta final, que es el objetivo general. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener claro que para poder tener un objetivo que es una meta, que es la solución a un problema, tengo que tener el problema claro, porque si yo no tengo el problema claro, pues obviamente la meta no voy a poderla conseguir. Desde ahí la importancia de que nosotros tengamos claro que vamos a construir una segunda herramienta para nuestra propuesta de investigación, que es construir a partir del árbol de problemas el árbol de objetivos.
Y ese árbol de objetivos busca tener, obviamente, digamos, indicaciones claras para solucionar un problema establecido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos nosotros con el árbol de problema, una herramienta que nos da la posibilidad de construir lo que nosotros queremos para solucionar una situación problemática que ya hemos identificado y que lo tenemos lo suficientemente clara. ¿Cómo se elabora un árbol de problema? Entonces, están planteando algunos pasos. Entonces, lo primero es que yo tengo que partir de la actividad pasada. Es que yo tengo el árbol del problema, lo tengo lo suficientemente claro. He hecho una descripción lógica, he establecido cuáles son las causas, directas e indirectas, sé con claridad, digamos, ese punto que está funcionando mal, que no está funcionando o que puede funcionar mejor. Y ¿eso qué me conlleva? Me conlleva unos efectos, llamémoslos directos e indirectos o indirectos y directos, que van a generar que hoy por hoy esa situación problemática que ustedes están tratando, pues amerite una investigación como un trabajo de grado de una universidad. Desde ahí la importancia de partir de ese antecedente. Para ello, ya una vez conseguido eso, lo que hago es traducir el problema central del árbol del problema en un objetivo central del proyecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Es que yo voy a convertir ese problema central en un elemento positivo. Pongo el ejemplo que Esteban colocó como último ejercicio que hicimos en la revisión. Él colocó ineficiencia hospitalaria. Si aceptáramos que ese es el objetivo central del problema, o sea, ese es el problema central que él tiene, ¿cuál sería el objetivo central? ¿Cuál creen ustedes que sería el objetivo central de la solución a ese problema? Eficiencia hospitalaria. Correcto. Eficiencia hospitalaria. Entonces, yo partí de algo negativo y lo convertí en positivo. Entonces, yo parto de un problema que es la ineficiencia hospitalaria y voy a llegar a ¿qué? A una eficiencia hospitalaria. Y ahí automáticamente, ¿qué me genera? ¿Cuál es la meta? La meta está clara, porque afortunadamente, digamos, en ese problema son prácticamente dos palabras, ¿sí? ¿A dónde quiero yo llegar? A una eficiencia hospitalaria. Eficiencia hospitalaria. Y eso es lo que yo voy a conseguir. ¿Qué es lo que me va a permitir la construcción de este árbol del problema? Es que yo tenga una estructura de alguna forma planificada que me lleve a que la construcción de ese objetivo central pueda ser, digamos, encontrar los medios que me van a llevar a conseguir esa eficiencia hospitalaria y, en últimos términos, llevar a unos fines. Es que se disminuya los costos en la prestación del servicio y la cantidad de muertes que generen la ineficiencia hospitalaria. Entonces, ya empiezo como a tener una idea clara de un objetivo central, digamos, de mi investigación. Es buscar esa eficiencia hospitalaria. Entonces, ya empiezo con ese primer paso. El segundo, cambiar las condiciones negativas de las causas y los efectos. Entonces, lo que yo empiezo a evidenciar es que si yo no tengo un árbol de problema muy claro con respecto a las causas y a los efectos, automáticamente me puedo ir por las ramas, pueda que yo, digamos, evidencie que lo que hice el primer ejercicio del árbol del problema me va a cargar que el árbol de objetivos no tenga la mayor claridad posible. Entonces, si yo pensara, digamos, dentro del caso de Esteban y mirara que la ineficiencia hospitalaria en Risaralda está dada por, digamos, uno de los problemas que es el tema de los recursos económicos, ¿sí? Que es la falta de recursos económicos, podríamos establecer, pues obviamente cuando yo empiezo a convertirlo eso en algo positivo, porque esa es una causa, sería cómo conseguir esos recursos económicos, o sea que cambiaría eso negativo por algo positivo y se convertiría de una causa a un medio que me va a llevar a ¿qué? A que yo pueda llegar a esa meta establecida
que para nuestro caso es la eficiencia hospitalaria. Entonces, una de las tareas que yo tengo es cómo hacer para conseguir recursos económicos que me permita que haya sostenibilidad hospitalaria y con base en ello pueda volverla mucho más eficiente, optimizar los pocos o muchos recursos que yo tenga. Entonces, ese es el segundo paso. Por eso la importancia de que el ejercicio que acabamos de revisar en 3 compañeros juegue un papel fundamental, porque si yo no tengo esas causas claras, pues automáticamente los medios que son, digamos, la conformación positiva de esas causas, pues no van a servirme para desarrollarlo. Y en últimas, para que ustedes se vayan enterando ya, esos medios van a ser constitutivos de lo que es los objetivos específicos. O sea, sin darme cuenta, esas causas directas que conllevan a qué, a la situación problemática, al convertirlas en positivas, yo lo convierto en medios y esos medios van a ser, digamos, escritos como objetivos específicos que me van a llevar a qué, a mejorar y a transformar la ineficiencia hospitalaria en eficiencia hospitalaria. ¿Hasta ahí es claro? Profe, entonces podríamos decir que los objetivos específicos son las causas del árbol de soluciones. Correcto, que no se llaman causas porque se llaman causas en el problema, en el árbol del problema. En el árbol de objetivos se llaman medios. Los medios que yo voy a utilizar para cambiar la situación problemática a una situación de solución que es la eficiencia hospitalaria. ¿De acuerdo, Ana? Listo. Excelente. Okay. Entonces, ya vemos, cambiamos. Entonces, ya en el árbol de objetivos, las causas no se llaman causas, sino en el árbol de objetivos se llaman medios. Y los efectos no se llaman efectos, sino se llaman fines. Entonces, si vamos ya con este segundo paso, construir nuestro mapa mental, tenemos el objetivo central y en la parte de abajo tenemos los medios que me van a dar los objetivos específicos, que son las causas directas que me conllevan al problema. Entonces esas causas que ya no son causas sino son medios porque los convertí en positivos, entonces me van a llevar a que se conviertan en una eficiencia hospitalaria y esa eficiencia hospitalaria me va a llevar a unos fines que es a disminuir los muertos y a optimizar, digamos, los recursos económicos de mejor forma, por dar un ejemplo. ¿De acuerdo? Hasta aquí que es claro, ¿no? ¿Aló, es claro? Sí, profe, claro. Ok, vamos al tercer paso. Identificar parámetros. ¿Qué es esto? Cuando yo hablo de parámetros es poder medir. O sea, parametrizar es poder medir esas metas. Porque yo no puedo colocar una meta que no sea medible. Porque si coloco una meta que no sea medible, automáticamente me va a conllevar ¿a qué? A que sea algo que no tiene sentido. Todo lo que yo estoy planteando en una investigación como trabajo de grado tiene que llegar a un resultado y a un fin. Y la única forma de poder llegar a un fin es cuando yo lo parametrizo. O sea, tengo parámetros que me van a permitir llevar en eso. Entonces, en el caso que estamos dando, cuando yo hablo de eficiencia hospitalaria, ¿ahí tiene un parámetro? ¿Ustedes qué creen? Esteban. Profe, qué pena, profe, está en el baño, profe. No escuché lo de los parámetros. Ok. ¿Qué es el tema de los parámetros? Es cómo puedo yo medir el resultado de una investigación. Entonces, nosotros cambiamos el problema que es la ineficiencia hospitalaria, la cambiamos a un objetivo central que me da el árbol del problema, que es eficiencia hospitalaria. Pero entonces vamos a incluirle el tercer paso, es un parámetro. Ahí puedo, ¿con qué yo puedo llegar a esa meta de una eficiencia hospitalaria? Cuando yo hablo de eso, ¿cuál sería el parámetro que yo voy a medir? Profe, podría ser la relación de los recursos con la eficiencia, no sé. ¿Puede ser? Bueno, importante que, digamos, nos quede esa duda. Todo el mundo se quedó callado, es muy claro, porque nos queda una duda, ¿cómo llevo yo eso a poder medir? Entonces, si yo llego, lo que hago es lo que hice en el ejercicio de la búsqueda, cerrar en un territorio, si yo coloco
eficiencia hospitalaria en Risaralda, estoy cerrando esa brecha. O sea, estoy dándole un alcance, y ese alcance, sin darme cuenta, es un parámetro, porque cerré un territorio. O sea, que yo voy a buscar la eficiencia hospitalaria en un departamento de Colombia, que es el caso de Risaralda. Entonces, yo digo ahí, cuando yo hablo de ello, estoy metiendo ¿qué? Hospitales públicos, hospitales privados en los 14 municipios que tiene Risaralda. O sea, sin darme cuenta, yo cuando examino eso como objetivo central, ¿qué me doy cuenta? Es que definitivamente esa investigación es demasiado grande. Entonces tengo que automáticamente reducir el foco y llegar a algo que me permita poder medir mucho más fácilmente y que sea viable hacerlo como trabajo de grado. Entonces, si yo cierro y digo, no, yo no voy a hacerlo porque definitivamente 14 municipios me va a dar y que son públicos y privados, o sea, es una gran cantidad de información que no voy a poder manejar. Entonces me voy a ir ¿a qué? Vayámonos a uno. Entonces me vengo al Hospital San Jorge de Pereira. Entonces, si ya llego al Hospital San Jorge de Pereira, ¿qué quiere decir? Vuelvo a colocar el objetivo. Ineficiencia hospitalaria en el Hospital San Jorge de Pereira. Pública de Pereira, si lo quiero colocar en términos generales. ¿Qué quiere decir? Que ya le da un parámetro, es que yo voy a trabajar para una institución y me voy a centrar en los problemas que tiene esa institución. Y eso automáticamente, ¿qué conlleva? A que al cerrar yo el foco de ese objetivo central, automáticamente me permita generar una investigación mucho más concreta y clara a ese centro hospitalario. ¿Sí? Entonces ya me olvido del hospital de Oxford, me olvido de los hospitales que están en Alaska o en Chile, y me centro, ya inicialmente pensé en Risaralda, pero me di cuenta que era muy grande, ya me centro en el hospital San Jorge de eso. Y eso ya me permite establecer que yo ya llegué a un parámetro. ¿Hasta dónde voy a llevar mi investigación? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Profe, una preguntita. Yo estaba pensando en eso, pues cuando uno cierra, entonces, por ejemplo, si uno no encuentra material respecto a eso, por ejemplo, digamos que si, pues que antes se tenía información de muchos hospitales, como usted decía, hospitales por allá en otra parte, y entonces usted dijo, no, mejor cerrar la idea al Hospital San Jorge, pero usted igual de pronto si no encuentra mucha información, ¿ahí qué hace o qué? Bueno, ahí hay dos cosas importantísimas. Sí, no estoy viendo quién está hablando, me perdonan, porque pues obviamente sí, pero tengo la tranquilo, Juan presentación. Pablo. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Primero, cuando tú entras concretamente a ese tema, ineficiencia del Hospital San Jorge de Pereira, ¿sí? Risaralda, Colombia, por dar un ejemplo, ya lo cerraste, y si no encuentras información, tienes un primer resultado, es que no se ha trabajado sobre ese tema. Y al no trabajarse sobre ese tema, es, digamos, un ejercicio muy importante, porque tú vas a ser la primera persona que vas a trabajar ese tema. ¿Y eso qué conlleva? A que cuando eres la primera persona, vas a ser el que vas a colonizar un tema, ¿sí? Y esa colonización le va a permitir enriquecerse. Entonces, ¿ahí ya qué hago? Empezar a buscar información de otras latitudes, y lo que hago es buscar cómo aplicarlas a ese entorno o a ese punto focal que yo coloqué, que en este caso es el Hospital San Jorge de Pereira. Entonces, yo lo que hago es traer información de otras partes y mirar cómo puedo aplicarla para enriquecer mi estructura, digamos, en este caso de árbol de objetivos, en el caso anterior de árbol de problemas, y poder conllevar, digamos, un ejercicio mucho más, digamos, soportado documentalmente y que me permita evidenciar que estoy haciendo una investigación real. Entonces, si ves que, digamos, desde el punto de vista práctico, esto te va a permitir enriquecer el ejercicio, porque si tú no has encontrado nada sobre eso, quiere decir que tú vas a hacer un trabajo novedoso, un trabajo único, y ¿eso qué conlleva? Eso conlleva un peso y específico mucho más alto que cualquier trabajos que están repetitivos. O sea, cuando yo tomo un modelo y lo replico en otra parte, que pues también es un trabajo, pero ya no tiene, digamos, tanto mérito como que tú construiste una idea de volver eficiente algo que nunca se había trabajado. Entonces, esa es, digamos, lo que debemos plantearnos cuando observamos este tipo de cosas. ¿Te queda claro?
Sí, profe. Y otra dudita, entonces, pues entonces, según eso, entonces habría que modificar entonces un poco más el árbol del Claro, problema. claro, es que lo que estamos haciendo y el ejercicio que acabamos de hacer es con ese propósito. Gracias a Dios estuvimos a Ana Sofía mostró de alguna forma cómo ella realizó digamos, la incorporación de los documentos al texto y escribió un texto y paralelo al texto construyó un mapa mental que es el árbol del problema para poderlo, digamos, evidenciar de manera mucho más sencilla. Pero ella ya empezó a investigar y ella lo decía, cuando entró dentro de la investigación encontró que había un concepto claro que ella no sabía qué era, que era el concepto de gamificación, y ya empieza a mirar cosas, o sea, sin darse cuenta, la investigación lo que permitió fue empezar a enriquecer una idea. Y esa idea la está llevando ¿a qué? A que ella identifique el problema y con toda seguridad cuando ella esté construyendo el árbol de objetivos va a meterle muchas más cosas novedosas, creativas. ¿Por qué? Porque la investigación, o sea, yo no paro con la investigación del problema, sino que voy a enriquecerlo con la investigación que voy a hacer en el árbol de objetivos. Y esto me va a permitir ya visualizar mucho de mejor forma cada cosa que yo voy construyendo y cada vez me voy afianzando más en el tema. Y esto me va a facilitar mucho la construcción misma del documento que yo voy a hacer para poderlo presentar al final como proyecto de grado y poderlo en algún momento definir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero con toda seguridad, después de haberse hecho una investigación exhaustiva como la que vamos a hacer, muchos de ustedes van a tomar la decisión de hacer ello. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta de que vale la pena investigar y construir cosas nuevas. Desde ahí la importancia de ello, de no tener el temor de tener que replantear. Al ir aprendiendo haciendo, ¿qué quiere decir? Que yo me doy cuenta de que como lo estoy haciendo no es adecuado, entonces vuelvo a echarle agüita al barro y volver otra vez a volver la bola y empiezo a volverlo a hacer, porque cada vez estoy encontrando que me están dando elementos para poder yo enriquecer ese proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Sí, profe. Entonces vamos al cuarto paso. Convertir los problemas de efectos del árbol a fines. O sea, ¿qué es lo que veíamos? Ya lo había dicho. Las causas se convierten en medios y los efectos en fines. Entonces, eso me va a ayudar de alguna forma a que la construcción del árbol del problema sea muy similar a la del problema, pero en la práctica, digamos, es distinta porque es el análisis y conclusión que yo voy a llegar para poder construir una nueva versión de lo que es la situación problemática a través de la construcción de una alternativa de solución. ¿Hasta ahí es claro? Bueno, ¿cómo se identifican los medios para alcanzar el objetivo central y elaborar el árbol de objetivos? ¿Recuerdan dónde se colocan los medios en el mapa mental del árbol de objetivos? ¿O de dónde surgen? ¿Recuerdan? Medios son las causas. Correcto. ¿Y dónde las colocas en el árbol, o sea, en el mapa mental que tú vas a construir? Son como las raíces. En la parte de abajo, exacto, las raíces. Muy bien. ¿Y esos medios, qué es los que me permiten hacer? Son las metas a desarrollar para poder solucionar el problema. Pues para poder... Correcto. Son los objetivos específicos o pequeñas metas que me van a llevar a ese objetivo general que es corregir el problema. Entonces, lo que yo estoy haciendo en la construcción de eso, pues ya cuando tengo, es que voy a identificar esos medios que son fundamentales, o sea, de primer nivel, que me van a permitir de alguna forma evidenciar y erradicar una causa a través de un objetivo o un medio que me va a decir, voy a solucionar ese problema. Si miramos el ejercicio que pusimos en el caso de la ineficiencia hospitalaria, que la convertimos en eficiencia hospitalaria, veíamos que la causa inicial directa era falta de recursos. Aquí colocamos como objetivo consecución de recursos. Entonces yo tengo que plantear cómo voy a generar eso. Entonces esa pequeña meta se me convierte a mí en mirar cómo lo voy a hacer. O sea, sí podré llegar yo a mirar cómo puedo conseguir recursos. Entonces esa reflexión es lo que les va a permitir a ustedes enriquecerse documentalmente. Entonces yo digo, bueno, si el tema es conseguir recursos económicos
para un hospital público como el San Jorge de Pereira. Entonces yo empiezo a mirar, busco documentos, cómo conseguir recursos públicos a través de la ONG y empezar un poco a enriquecer eso. ¿Para qué? Para conocer ese objetivo que yo voy a plantear, que en nuestra ayuda de memoria es un medio para mirar cómo hacerlo. Entonces, ¿esto qué evidencia? Que en todo momento estas herramientas siempre vamos a tener que enriquecerlas ¿con qué? Con documentos. Si yo no las enriquezco con documentos, no tiene validez. No es lo que yo creo, que no, es que yo voy a poner una venta de empanadas a la entrada para conseguir recursos. No, eso no tiene sentido, porque en la práctica lo que yo estoy haciendo es tratar de buscar técnicamente la construcción de una propuesta que me conlleve ¿a qué? A que se convierta en un proyecto de grado. ¿Hasta ahí es claro? Profe, entonces usted lo que quiere básicamente es que nosotros hagamos lo mismo con el árbol de objetivos, correcto, pero con el árbol de soluciones, con cada partecita buscar un documento que diga. Correcto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sin darnos cuenta, ¿esto qué conlleva? ¿Es Ana Sofía la que está hablando? Sí, Ana Sofía está hablando. Ana Sofía, ¿esto qué conlleva? Es que sin darte cuenta, el árbol de objetivos te dio una visión, el árbol de problemas te dio una visión, el árbol de objetivo te va a complementar y enriquecer la solución al problema. ¿Y esto qué va a conllevar? A que sin darte cuenta empieces a crear una solución a un problema mucho más real, con los alcances que tú consideras que puedes tener. Esos alcances son, ¿qué? Elementos que tú vas a poder hacer. Entonces, vas a construir un aplicativo, vas a hacer elementos que me van a decir que son tus destrezas. ¿Y esto qué conlleva? A que realmente las metas que yo voy a poder construir sean mucho más real, sean alcanzables, sean medibles y sea el resultado, digamos, de la investigación que tú vas a hacer. Entonces, esto es lo que esta herramienta nos permite conseguir, ¿sí? Y eso es lo que en términos prácticos vamos a hacer en este ejercicio de esta semana. ¿Te quedó clara, Ana Sofía? Sí, profe, bien claro. Ok. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado. Entonces, ¿qué es lo que usted cree que vamos a presentar cuando finalicemos? Una investigación documental. Pero cuando estemos en proyecto de grado 2, que vamos a realizar esto, lo que le van a medir a ustedes es este objetivo central. Es que ustedes hayan alcanzado ese objetivo central. ¿Y cómo se lo van a medir? Porque ustedes han tenido 6 meses, entre comillas, porque realmente son 4 meses para hacer una investigación documental y 4 meses para hacer el desarrollo de esa investigación documental. Y los evaluadores le van a medir es que tú hayas conseguido ese objetivo central que fue el que propusiste. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el árbol de objetivos y qué nos permite hacer? Primero, determina el nivel de logros entre los objetivos. O sea, sin darme cuenta, ustedes cuando terminemos nuestro trabajo, al finalizar en diciembre nuestra asignatura, ustedes van a tener unos objetivos específicos establecidos y cada uno con un producto. O sea, si yo coloco 4 objetivos específicos, cada uno de esos objetivos va a tener un producto. Entonces, yo por decir algo, si yo coloco un diagnóstico, entonces al final, ¿qué es lo que me arroja como resultado? Un documento teórico que me evidencie cuál es el diagnóstico de la situación que yo me di cuenta que quiero solucionar. Entonces, el diagnóstico. Si yo coloco... voy a diseñar un aplicativo. Entonces, el diseño del aplicativo es el resultado. Si yo voy a implementar, entonces, ¿qué tengo que mostrar la implementación de ello? Entonces, cada uno de esos pequeños objetivos, que son los objetivos específicos, van a tener un resultado. Y la suma de esos resultados es la que me va a llevar ¿a qué? A que se cumpla esos objetivos. En otras palabras, muchas veces gran parte de los errores en la construcción de objetivos generales y específicos están dados en el nivel jerárquico de los verbos que colocamos en cada uno de esos objetivos. Entonces, a veces colocamos, por ejemplo, en el objetivo general, diseñar un aplicativo que y en el objetivo específico, implementar un aplicativo. ¿Cuál de los dos es más, jerárquicamente, es mucho más amplio? ¿Diseñar o implementar?
¿Diseñar? ¿Diseñar es más amplio que implementar? Ay, no sé, yo creo que sí. Cuando tú diseñas Yo una creo que camisa, implementar. claro, cuando tú diseñas una camisa, voy a poner, tú puedes tenerlas en los papeles, ¿de acuerdo? Y tú la diseñas, voy a hacerla con manga corta, voy a ta. Y cuando tú ya la implementas, quiere decir que ya la tienes. Ya lo hiciste. Y si hablamos de caso, por ejemplo, de implementar alguna estrategia, quiere decir que la voy a poner en práctica. Pero para ponerla en práctica yo tengo que haberla diseñado. Entonces, es muy, digamos, muy frecuente que nosotros encontremos ese tipo de errores. Encontramos en el objetivo general diseñar y en el objetivo específico implementar, cuando jerárquicamente es mayor el implementar que el diseñar. Entonces, si lo hiciéramos, yo reviso, automáticamente le digo, mire, ¿cómo usted me va a colocar la implementación en un objetivo específico y diseñar en un objetivo general? Está mal. Entonces, este tipo de cosas son las que me permiten determinar esos logros de los objetivos, en tener una claridad meridiana de lo que yo voy a hacer. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Comprobar la relación de los medios con los fines. Entonces, recordemos que los medios están son las raíces de la investigación que yo voy a hacer, o sea, que son los objetivos específicos que yo voy a tener. ¿Y los fines cuáles son? Corregir el problema. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que veíamos con el caso de Esteban, ¿cuáles eran? Disminuir la cantidad de muertos, optimizar los recursos económicos como fines, digamos, del tema. Entonces, un poco esa relación tenerla clara para poder yo tener claro que la herramienta que estoy construyendo, pues es la que corresponde. Identificar los problemas que se mantienen. Entonces, hay problemas que pueden existir, pero yo puedo cerrar el foco. ¿Y por qué puedo cerrar el foco? Porque en la práctica muchas veces el problema es tan grande que yo no voy a alcanzar a solucionar todo la situación. Entonces yo cierro el problema y empiezo a optimizar. Entonces yo voy a decir, voy a eficiencia en, digamos, el agendamiento de citas en el Hospital San Jorge de Pereira. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cerré la eficiencia en un problema más pequeño, que fue la asignación de citas. ¿Y eso qué me conlleva? Me conlleva que en la práctica, pues obviamente el problema lo focalicé a tal punto que me va a permitir, obviamente, identificar de manera mucho más clara lo que yo voy a solucionar y no me voy a meter a buscar plata, a generar otra serie de cosas que desafortunadamente pueda que yo no dé. Mientras que la eficiencia, digamos, en la asignación de citas, yo puedo crear un aplicativo que las personas generen, que entren en ese aplicativo y que automáticamente pueda asignar mi cita, y estoy aumentando o ayudando a la eficiencia del hospital en ese punto específico desde mi destreza, desde mis habilidades, desde mi carrera. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok. Definir las estrategias del proyecto. Entonces, claro, cuando yo ya tengo unos medios claros que se van a convertir en objetivos específicos, pues yo ya sé cómo lo voy a hacer. Entonces, ya teniendo claro, lo que me va a permitir es empezar en la siguiente fase a mirar cómo puedo hacer eso. Cuando yo digo voy a hacer un diagnóstico, voy a hacer un diseño, ¿sí? Entonces lo que hago es buscar cómo se hacen los diagnósticos para ese punto específico, cómo se hacen los diseños, y sin darme cuenta empiezo a avanzar en algo importantísimo, que es que la metodología a utilizar para poder desarrollar cada uno de esos medios o de esos objetivos específicos que yo he planteado. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. Y por último, definir la cartera de proyectos. ¿Qué es la cartera de proyectos? Esos objetivos específicos. Sin darme cuenta, cada una de esas metas pequeñas es un proyectico. Entonces, va a tener que actividades, acciones, recursos para poder conseguir. Y la suma de esos recursos es lo que me va a dar a mí la suma total y la solución del problema. Entonces, sin darme cuenta, 3, 4, 5, los objetivos que ustedes crean convenientes plantear, pues obviamente son, sin darme cuenta, la cartera de proyectos que yo voy a tener para poder conseguir la solución del problema. Entonces, esto es lo que el árbol del árbol de objetivos me está proporcionando, buscar la forma de cómo enriquecer este proceso y poderlo llevar a feliz término. Entonces, si comparamos los dos,
Mire lo que yo tengo. Aquí tengo el árbol del problema, aquí tengo el árbol de objetivo. Aquí es un chamizo, aquí ya lo tengo reverdecido. O sea, sin darme cuenta, lo que he establecido es la renovación de una situación problema. Aquí tengo un problema central, que es el tronco, que lo he convertido en ¿qué? En un objetivo general. Aquí están las causas directas que lo he convertido en medios directos que se van a convertir en objetivos específicos y causas indirectas que van a convertirse en medios indirectos que podrían en algún caso convertirse en objetivos específicos. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque yo prefiero que ustedes trabajen con los objetivos directos para que sean 3, máximo 4 objetivos específicos y no me coloquen tantos objetivos específicos. Porque lo acabo de decir, cuando yo tengo más de ese número, cada objetivo es, sin darse cuenta, un proyecto. Entonces, si yo tengo 7, pues voy a hacer 7 proyectos para poder conseguir el resultado. Entonces, yo prefiero que se vayan a las causas directas y esas causas directas me van a dar un número de objetivos específicos que me van a permitir, si yo desaparezco esas causas, automáticamente desaparezco el objetivo general. Ahora bien, en la parte superior, lo que veo es que los efectos directos se van a convertir ¿en qué? En fines directos y los efectos indirectos en fines indirectos. Esos fines es la solución definitiva del problema ya de una manera mucho más real. Entonces, esto es lo que en la práctica, pues obviamente me da esta visión de tener un árbol de problema claro y poderlo llevar a un árbol de objetivo claro. Problema central, objetivo central, causas a medios, esos medios a objetivos específicos y efectos a fines, resultados. Esta parte superior, y aquí lo vemos, los medios se convierten ¿en qué? En objetivos específicos. Los fines se convierten sin darnos cuenta en la justificación de mi proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo, cuando yo voy a hacer un proyecto, tengo que justificar por qué lo hago. Entonces, si yo he llegado a esos fines, lo que hago es decir, bueno, con este proyecto voy a disminuir las causas, digamos, la morbimortalidad de enfermedades en virtud a y doy el ejemplo. Voy a disminuirla y optimizar la ejecución de recursos económicos por esto y esto y esto. Entonces, sin darme cuenta, este árbol de objetivos me está ayudando en primera instancia a construir el capítulo de objetivos tanto general como específicos, y si yo ahondo en cada uno de estos medios voy a empezar a construir la metodología para hacer los objetivos específicos, o sea, resolver la cartera de proyectos que yo voy a tener con el número de objetivos específicos y me va a dar la sustentación, o sea, la justificación de la investigación. Entonces, aquí ya empiezo a tener, sin darme cuenta, en estas dos herramientas muchos elementos dados. La descripción y el conocimiento del problema a través de ¿qué? De las causas y efectos. Entonces ya tengo una visión clara del problema y aquí ya estoy planteando el objetivo, que es hacia dónde voy a ir, cuál va a ser la meta que yo voy a tener, las metas pequeñas, ¿sí? Y a partir de ello la justificación dada. Y si yo he investigado claramente estos documentos con toda seguridad, esos documentos, si ustedes revisan, van a decir metodológicamente cómo hicieron para hacer cada uno de esos pequeños proyectos, y ahí pueden encontrar de alguna forma la metodología que pueden utilizar para el desarrollo de los mismos. ¿Hasta ahí es claro? Profe, ¿podría dar un ejemplo, porfa, de un objetivo directo y un objetivo indirecto? Objetivo directo en el caso de la... Vamos a mirar. Entonces partimos de la ineficiencia de hospitalaria. Vamos a cerrarla, como lo dije, ni siquiera al Risaralda, sino vamos a ir al Hospital San Jorge de Pereira. Entonces vamos a trabajar ahí, ¿sí? Digamos, dentro de ello podría ser una causa directa, es, digamos, la causa que generaría ese problema es, en el caso de las citas, es que no hay una adecuada o no existe una plataforma adecuada para optimizar la asignación de citas. Entonces, ¿cuál sería el medio que vamos a hacer para que se convierta en un objetivo específico? Construcción, digamos, hacer un diagnóstico de el número de citas versus el número de pacientes atendidos dentro. Entonces, el caso de esto es, el objetivo específico sería
realizar un diagnóstico del número de citas asignadas para evidenciar el grado de eficiencia de este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Algo similar es lo que uno busca que siempre esté dando. ¿Te queda claro, Ana Sofía? ¿Y un objetivo indirecto para ese caso? Un objetivo indirecto es, digamos, que la gente no tiene la posibilidad de comunicarse telefónicamente. ¿Sí? Entonces, si yo no me puedo comunicar telefónicamente, tengo que ir allí. Y si voy allí y no me pueden dar la cita, me demoro 6 horas, entonces eso convierte en una ineficiencia. Entonces, sin darme cuenta, lo que yo he planteado con ello es que el objetivo específico me está ayudando a mejorar la eficiencia, por lo menos en ese punto de vista, a través de un diagnóstico. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí, ahora sí. Ok. ¿Queda claro para todos? Sí, profe. Sí, señor. Ya lo decía, es una herramienta que nos permite identificar el problema y el proyecto que vamos a realizar. Entonces ya tenemos claro cuál es el objetivo, cómo lo vamos a utilizar. Recordemos que partimos de una descripción clara del problema, identificamos cómo podemos a través de las causas llegar a los medios y eso, sin darme cuenta, se convierte en objetivos específicos. Y para ello, pues obviamente yo tengo que visualizarlos en ese diagrama, porque ese diagrama lo que me permite a mí es tener una idea clara y a partir de allí poder hacer búsquedas booleanas que me permitan a mí enriquecer eso que yo estoy planteando dentro de ese mapa mental. O sea, si yo lo miro, yo puedo partir como lo partió Esteban, desde una percepción. Pero ¿qué le faltó a Esteban? Empezar a buscar cosas que le permitieran identificar la situación problemática para ir cerrando cosas, ir cerrando y poder, digamos, que los objetivos o en este caso el problema lo pueda llevar a un punto que sea alcanzable para que él lo pueda desarrollar. Entonces, de ahí la importancia de que estas dos herramientas me permitan a mí poder tener un dimensionamiento de mi proyecto y a partir de allí poder plantear los alcances que yo quiero obtener con base en ello. ¿Sí? Entonces, la visualización de esos medios me van a permitir tener ese diagrama para poder yo desarrollar eso y a partir de allí, pues obviamente lo que hago yo es presentar de alguna forma ese objetivo con base en las ramas y en las raíces y en el tronco que me van a permitir llevar una idea para poder construir el documento. Entonces, sin darme cuenta, es esto. Tengo un objetivo central, tengo unos resultados que se van a convertir en ¿qué? En unos objetivos específicos. Esos objetivos específicos me van a permitir, obviamente, tener unas actividades y esas actividades me van a permitir tener unas acciones o unas tareas que van a arrojar un resultado. Entonces, sin darme cuenta, lo que voy a hacer es desarrollar estas acciones o tareas para concretar esta actividad. La suma de estas actividades me va a dar este resultado y la suma de estos resultados me van a dar este objetivo. Entonces, sin darme cuenta, el árbol de objetivos lo que ayuda es a tener una visión mucho más clara de cómo resolver el problema. Entonces, aquí es donde yo les mostraba anteriormente. Si yo digo, oiga, voy a hacer un diagnóstico de, digamos, cómo se otorgan las citas médicas en el Hospital San Jorge de Pereira, pues, y busco eso, si no encuentro que esto se haya hecho en el hospital, busco cómo se han hecho en otros hospitales y a partir de allí puedo plantear, digamos, qué resultado voy a obtener y qué metodología utilizaron otras personas para poder tener eso. Y la metodología me da unas actividades y esas actividades me dan unas tareas o unas acciones y sin darme cuenta estoy construyendo no solamente el árbol del problema, sino también la metodología que yo voy a tener para poder desarrollar los objetivos específicos de mi investigación. ¿Hasta ahí es claro? Sí, pero... Ok. Bueno. Los pasos ya los planteamos. Aquí hay ejemplos, no me voy a detener porque lo hemos hecho. Lo importante de todo esto es poder tener una visión clara de, digamos, de este árbol. Este árbol me va a ayudar en la lógica a poder construir mi mapa mental y a partir de mi mapa mental poder buscar información que me enriquezca esto, y esto va a llevar a que en muchos de los casos hayan cosas que voy a desaparecer, hay cosas que van a complementar. O sea, la idea me va a permitir desarrollar de mejor forma posible. Bueno, ya lo decíamos, obviamente en muchos de los casos, cuando yo he hecho ese árbol de problema, me toca cerrar
el objetivo. Ya lo planteé en el ejercicio. Cuando yo arranqué, dije, oye, lo primero que voy a hacer es que voy a hacer una eficiencia hospitalaria. Pero lo primero que me tocó cerrar fue el punto focal. Pasé a Risaralda y de Risaralda pasé a Pereira y de Pereira al San Jorge. Y ya en el San Jorge, no solamente la eficiencia hospitalaria del San Jorge, sino me voy de pronto a lo que son las citas. Entonces, eficiencia en la asignación de citas en el Hospital San Jorge de Pereira. Entonces, lo primero que yo voy a hacer desde este punto de vista es mirar cómo puedo hacerlo. Entonces, a partir de allí, arranco con un diagnóstico. Ese diagnóstico me puede dar posibles alternativas. Esas alternativas pueden ser ampliar ¿cómo se llama? Un call center que me permita que todo el mundo que llame pueda acceder y obligatoriamente tenerlo, o puede ser un aplicativo, o puede ser, no sé, utilizando inteligencia artificial, generar dispositivos que automáticamente me enriquezca el proceso. Entonces, ahí está un poco el análisis de esas alternativas, de poder uno focalizar y llegar hasta el alcance que yo quiero lograr desde el punto de vista práctico en mi investigación. Entonces, todo lo que yo hago con esta herramienta que es el árbol de objetivo es poder construir ya de mayor forma mi proyecto de investigación documental y a partir de allí poder tener claridades de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con base en ello, pues obviamente tener de manera clara los resultados obtenidos. Yo puedo, digamos, en términos prácticos, hacer una evaluación de ese análisis de alternativas y decir, escojo X, Y o Z, pero en términos prácticos no me voy a detener a mirar ese tipo de elementos dados. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer, digamos, para esta semana? Entonces, vamos a realizar el árbol de objetivos. Este es sustentado técnicamente por documentos de investigación existente. ¿Qué quiere decir eso? Es que tenemos que tener documentos de referencia. En la primera planteamos que como mínimos teníamos que tener 5. Aquí estamos pidiendo otros 5. O sea, entre lo que es árbol de objetivos y árbol de problemas, tengo que tener mínimo 10 documentos, digamos, en las citas bibliográficas y referenciados en el documento escrito. Es más, muchos lo pueden colocar hasta en el mapa mental, o sea, en cada causa, si quieren colocar el número de referencia del documento, lo pueden colocar y esto le da mayor peso. Cuando le pregunten, ¿y qué es ese número? Es que este objetivo específico tiene una referencia documental que es esta. Entonces, esto nos va a permitir desde algún punto de vista tener como claridad meridiana de lo que estamos construyendo. Entonces, ese es el primer punto. ¿Hasta ahí es claro? Yuhu, ¿se me durmieron? Sí, profe, sí es claro ese punto. Pues yo tengo una preguntita, pero no es con respecto a este bueno, punto en específico. Profe, mira que me vale con una cosa. Encontré 2 archivos, 2 textos muy buenos que hablaban sobre la implementación de plataformas gamificadas en los colegios. O sea, ellos ya lo habían hecho. Y decían que no había servido, pero ¿por qué? Porque la gente no tenía los elementos que yo ya no tengo control sobre eso, como los celulares o los computadores. Y era muy bacano, pero era de Ecuador. Y yo me quedaba como, bueno, carajo, ¿será que sí me sirve? Todo. ¿Qué es lo importante de todo eso, Ana Sofía? Es que cada documento que tú pueda que, digamos, desde la práctica, esos resultados te pueden ayudar a ti. ¿A qué? A que vayas viendo cosas que se te pueden presentar en el camino y sin darte cuenta, al haber leído ese documento, decir, ojo con esto, y esto te va a permitir a ti tener una visión mucho más clara de lo que tú quieres hacer en tu investigación. Entonces, no descarte ningún documento, entre más tenga eso, cuando estés analizando el problema, puedes colocar eso, diciendo, mire, hay partes en el mundo donde han hecho este tipo de cosas y han encontrado que uno de los problemas que se encuentran es la falta de infraestructura tecnológica o equipos que conllevan a que desafortunadamente esto no funcione. Entonces, desde la práctica tenemos que evidenciar que esto podría ser también una causa a tener en cuenta. ¿Y cómo soluciono eso? ¿De acuerdo? ¿Te queda claro, Ana Sofía? Sí, yo lo descarté, la verdad, porque pensé que no aplicaba, pero sí, ahorita que usted lo menciona, sí sería bueno tenerlo. Ok, segunda parte.
realiza una búsqueda booleana sobre el objetivo general y seleccione mínimo 5 documentos que permita evidenciar cómo otros investigadores han realizado y afrontado el objetivo general propuesto. Igualmente para cada uno de los objetivos específicos del árbol de objetivos. Sacar las referencias bibliográficas bajo norma APA, tomar el resumen del documento y copiarlo, bajar y guardar el documento. Es importante que extraiga del documento la forma como se abordaron los objetivos, el marco de referencia y la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación. Entonces, aquí les afianzo mucho más esa búsqueda booleana para que empiecen los procesos de análisis. Porque si ustedes no arrancan con el proceso de análisis, puedan que pierdan la posibilidad de sacarle el máximo provecho a los documentos que están consiguiendo. Entonces, de ahí la importancia de que esos documentos los tengan dentro de un archivo propio de nuestra asignatura, si lo quieren llamar inicialmente árbol del problema y ahora aquí árbol de objetivos, y van enriqueciendo ese documento teórico que les va a servir, ya le dije, para plantear, sin darnos cuenta, la descripción mucho más real y concreta del problema, los objetivos generales y específicos. A través de los objetivos específicos yo puedo tener, sin darme cuenta, la metodología, ¿sí? Además de ello, puedo tener una justificación con base en los fines, entonces puedo justificarlo. Entonces, si replanteo lo que estoy escribiendo, ya tengo descripción del problema, justificación, objetivos generales y específicos y metodología. Sin darme cuenta, ya puedo tener con estas dos herramientas el 80% de lo que es una propuesta de investigación. Entonces, importante que lo tengamos presente, que lo tengamos en cuenta y que desde el punto de vista práctico lo podamos documentar. La tercera etapa es elaborar un documento escrito que permita explicar de manera clara el árbol de objetivos, el cual debe ser anexado acompañando la bibliografía consultada. O sea, ya saben que el árbol del problema, o sea, el mapa mental, la estructura como la tenemos, pues se presenta, pero debe ser soportado por un documento que me hable de cada uno de esos puntos para que tenga mucho mayor enriquecimiento. Nuevamente reitero, las personas que se dieron cuenta que ya hay errores en el árbol de problema, empiecen a solucionarlo, ¿sí? Porque esto les va a permitir que de alguna forma puedan replantear la investigación en estas primeras de cambio. Y esto nos va a permitir que cada vez podamos avanzar de mejor forma. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, señor. Sí, profe. Ok, ¿cuánto estamos? Uy, estamos 9 personas. Estamos bien, por lo menos llegamos al 50%. Voy a mostrarles acá qué les coloqué yo en la tercera semana. Entonces, están dados como documentos. Voy a colocarles acá. Les coloqué, ay, perdón, esta es la segunda semana. Ahí, espérate, yo subo. Perdón, cierro. En la tercera semana coloqué una plantilla que me va a permitir a mí poder, digamos, ir construyendo, o sea, esto. Entonces, hay una plantilla que le va a permitir a ustedes en la práctica ir construyendo el árbol de problema y el árbol de objetivos, ¿sí? Entonces, sin darse cuenta, es una herramienta que les puede servir muchísimo a ustedes para ir construyendo ese mapa mental. Y adicional a esto, les doy esta guía, que es la guía que les permite cómo planificar los proyectos y programas en el tema. Entonces, si uno va a los contenidos, pues obviamente el análisis, el diseño de cada uno de ellos me va a permitir evidenciar claramente que el árbol de problemas y el árbol de objetivos juegan un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio práctico de cualquier proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, son dos documentos que yo les he colocado allí para estar fuera de la presentación de la clase, y aquí va a estar ahorita la grabación de la clase para aquellas personas que no pudieron no pudieron asistir o que se les cayó el internet, puedan ver la clase completa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios? ¿Cómo les pareció la clase? Jonathan, ¿cómo te pareció la clase? Profe, muy bien. Pues hay mucho material por trabajar. Y pues respecto al árbol de problemas, sí tengo que tomar en cuenta varias cositas como para corregir. Y lo que dijo de los objetivos que diseñar e implementar, creo que ahí tengo también un errorcito que tengo que corregir. Okay. Detalles que uno no se da cuenta.
Correcto. ¿Qué es lo importante de todo esto? Nuevamente reitero, metodológicamente lo que estamos haciendo es aprender haciendo. Cuando uno quiere aprender haciendo, ¿qué quiere decir? Es como cuando el mecánico, la persona que quiere aprender mecánica, se mete en el taller y empieza a ayudar a construir el tema. Esta clase enseña no solamente el tema metodológico de cómo construir un proyecto de grado, sino que les da herramientas para que ustedes mismos vayan construyéndola. Entonces, esto lo que nos va a permitir es que si ustedes siguen el ejercicio, lo retroalimentan, no esperen que yo les envíe la retroalimentación, porque ya lo dije, pueda que yo me demore una semana, semana y media, y cuando vayamos en semana y media ya estamos planteando, ya estamos más adelante. Entonces, lo que deben de hacer es que con base en el ejercicio, en la revisión que hicimos, en los 3 casos que miramos, ustedes retomen eso, corrijan, me pueden ya mandar una segunda versión. Eso que me va a permitir es que yo les califique esa segunda versión y saquen una mejor nota. Y vayamos haciendo. Primera conclusión. La segunda conclusión es entender desde el punto de vista práctico que estamos en una investigación documental, que lo más importante de la investigación documental es la cantidad y calidad de documentos que nosotros vamos a conseguir para soportar y dimensionar nuestra propuesta de grado, nuestro proyecto de grado. Entonces, de ahí la importancia de que cada documento que nosotros estemos extrayendo lo analicemos. ¿Cómo lo analicemos? Saquemos el resumen, bajemos esto, saquemos cómo lo vamos a colocar en la bibliografía, miremos cómo vieron ellos el problema, miremos qué metodología utilizaron y empecemos de alguna forma a enriquecer nuestro documento. Y lo que hacemos es, podemos sacar textos de allí y vamos colocando, como lo mostró Ana Sofía, ir colocando número 1, tomado de tal texto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto lo pudo haber tomado no solamente textualmente, sino que le pudo haber, digamos, haberlo parafraseado, pero es tomado de ese documento. Y eso automáticamente le genera un peso específico. Y quiere decir que tú estás planteando una idea con base en una investigación documental que está haciendo, y ahí la importancia de ello. ¿Hasta ahí es claro? Juan David Cardona, ¿cómo te pareció la clase? ¿Qué comentarios tiene? ¿Cómo te has sentido? Profe, muy interesante todo y me sirve como para aclarar algunas dudas que tenía respecto a lo que había planteado. Ok. Juan Pablo López. Profe. Dime. Profe, yo le quería hacer una preguntita a usted. Cuénteme. Es que yo quisiera saber cuándo me puedo reunir con usted para hacer una asesoría. Bueno, ya te dije, todos tienen, cuando yo mando la invitación a la clase, en la parte de abajo está mi celular. Escríbalo, profesor de proyecto de grado, y me escriben, me colocan, soy Juan Pablo López, profe, ¿cuándo podríamos reunirnos? Y yo te puedo decir, por ejemplo, mañana en la tarde, por ejemplo, esta tarde no puedo, esta tarde yo estoy hoy copado hasta las 7 de la noche. Entonces, hoy no puedo, pero yo te puedo decir mañana lo hacemos o el miércoles lo hacemos, y lo que hago es contribuir para que pueda yo ayudarte en tu construcción de tu proyecto. Listo, profe. Pero no, respecto a la clase, pues la verdad es que me di cuenta que tengo que modificar muchas cosas del árbol, profe. Ok. Entonces voy a hacer eso. A partir de este momento de la tercera clase, una vez terminado este ejercicio, ¿qué quiere decir? No antes. Terminado este ejercicio, a partir de la próxima semana, ustedes ya pueden conformar grupos, pero quiero que este ejercicio lo hagan individual para que tengamos claridades de cómo hacer. Ya la próxima clase vamos a arrancar diciéndome, bueno, yo quiero unirme, Ana Sofía, con tal persona. ¿Con quién era que me decías tú, Ana Sofía, que ibas a trabajar? Profe, estamos Brian y yo, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues que es porque sería injusto dejarlo a él haciendo ya el trabajito solito, o que él haga su propio árbol, porque él me ayudó a hacer mi árbol de problemas. Pues, claro. ¿Qué es lo importante? Ahorita pueden hacer, y es eso, que cada uno lo haga independiente y se complementan, ¿de acuerdo? Pero hasta esta actividad deben de aparecer juntas actividades, tanto tú como la de Brian, ¿sí? Los dos deben de aparecer. A partir de la semana entrante, las actividades sí van en conjunto, o sea, solamente van a presentar los dos una, pero hasta la tercera actividad. Pero entonces podemos colocar el mismo árbol de problemas, porque ya hicimos el árbol de problemas. Pues ya lo hicieron, coloquen eso y me colocan la claridad.
de que van a ir los dos, pero colóquemelo individualmente. ¿De acuerdo? Listo, ya le digo a él que lo suba, que yo fui la que lo subí con los 2 nombres. No hay un comentario privado que sea los 2 nombres, pero ya le digo a él también entonces que lo suba. Y lo mismo va a suceder con el árbol de objetivos. Hasta la tercera tienen que aparecer 18 trabajos. A partir de la semana entrante ya abro el espacio para que se puedan unir en grupos y puedan desarrollar eso, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro para todos? ¿Comentarios, preguntas, hijos? Profe, pues la verdad no entendí bien eso de los grupos. ¿Qué es lo que pasa, Juan Pablo? Que hay algunas, por ejemplo, personas que pueden, digamos, las normas de la universidad permiten que los trabajos de grado sean en máximo 2 personas. Entonces, en muchos de los casos, lo que se hacen es que algunas personas que tengan proyectos afines o que tengan, digamos, conocidos, como en el caso de Sofía, Ana Sofía y Brian, de pronto ellos los dos establecieron que quieren hacer el proyecto de grado los dos. Entonces, los dos se unirían y desarrollarían a partir de la 4ª semana, o sea, desde la semana entrante, su proyecto de grado los dos. Si tú, por ejemplo, encuentras con alguien que quieras de este grupo, de estas 18 personas, reunirse, no para hacer una carga, sino para hacer el trabajo conjuntamente, porque yo lo que hago cuando, no es lo mismo, o sea, yo cuando evalúo y es una sola persona, lo que hago es evidenciar el esfuerzo que hace esa persona para cuando son 2. ¿Por qué? Porque los 2 se pueden dividir el trabajo, o sea, sin darse cuenta la carga es menor, ¿sí? Y esto también, pues obviamente recae en el peso de la calificación. Entonces, digamos, todo esto yo lo mido, pero en términos prácticos le voy a dar a partir de la semana entrante la oportunidad de que si ustedes quieren unirse con otro compañero para desarrollar el mismo trabajo, lo hagan. ¿De acuerdo, Juan Pablo? ¿Te queda claro? Ah, listo, profe. Ok. Bueno, digo, si no hay más preguntas, comentarios, nos vemos dentro de 8 días. Espero de que de verdad corrijan la actividad número 2, enriquezcan y les sirva para hacer la actividad 3 y a partir de allí podamos tener claridades de lo que vamos a hacer ya de nuestra propuesta de grado. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Listo, profesor. Muchas gracias, profe. Muy bien. Okay. Hasta luego, P. Dios los bendiga. Un abrazo.